Vamos a pasar a otro espacio de datos, este con su nombre y registro ya desde hace mucho tiempo, el dataspace.es, ¿no? Un compañero nuestro de la universidad, quiero decir, desde hace mucho tiempo, que nos acompaña en montar tecnologías Fireware, no solamente ya de espacio de datos, sino a otras plataformas para IoT. Don Javier Jiménez Urbano pertenece a la empresa Grey Hat y es uno de nuestros socios tecnológicos. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, muchas gracias a la Universidad de Córdoba, al Aula de Transformación Digital y a vosotros y vosotras por venir. Como ha dicho Pepe, yo pertenezco aunque colaboro muchísimo con la universidad y fui estudiante de la Universidad de Córdoba, pertenezco a una empresa que se llama Grey Hat y que hacemos ciberseguridad, ¿vale? Nosotros llevamos ciberseguridad de empresas también mucho del sector agrícola, como empresas como Canoliva o como La Rentilla o como incluso Decop, que llevamos la ciberseguridad. Y con Pepe de hace muchos años, pues estamos participando en proyectos de datos de Figuare, él nos metió el gusanillo también de Figuare, y ahora de espacio de datos también, ¿vale? Entonces, pues vamos a comentar un poco este proyecto que nos ocupa. Bueno, Dataspace o dataspace.es es un ecosistema, su propio nombre indica que ese ecosistema es un espacio de datos, ¿vale? Pero es un ecosistema para fomentar la compartición, uso y, subrayado, porque vengo de una empresa y somos de una empresa, negocio con datos, basado en principios de confianza, y eso también lo hubiera subrayado, pero no, soberanía, interoperabilidad, legalidad y seguridad, ¿vale? Es importante reconocer a las dos entidades que de momento están impulsando el proyecto, que por un lado es Grey Hat, que es una entidad, como operador técnico de ese espacio de datos y que estamos montando ahora lo contaré, un marketplace, y Córdoba Tech como promotor de ese espacio de datos. ¿De acuerdo? Córdoba Tech es una entidad sin ánimo de lucro cordobesa, integrada por diferentes personas que impulsamos proyectos de tecnología, ¿vale? de diversa índole. ¿De acuerdo? Pues estos son un poco los dos actores que están colaborando con el proyecto. ¿Por qué? Bueno, tampoco voy a contar aquí la importancia y el valor que tienen hoy día los datos y que compartirlos, y yo lo sé también por experiencia, porque vengo de la ciberseguridad y de las regulaciones de protección de datos y demás, pues es muy complejo, ¿vale? Es complejo, lento, caro y al final no se hace, ¿de acuerdo? Y cada vez vivimos más en un contexto que compartir estos datos pues es un factor fundamental para que nuestras empresas sean cada vez más competitivas, podamos usar los datos y estemos a nivel de otros países que sí lo usan muchísimo, ¿vale? Entonces, pues ese es el reto. El desafío que es, pues el espacio de datos presenta el desafío para empresas y para entidades públicas de poder crear un espacio donde se compartan estos datos, habiliten negocios, habiliten la competitividad de las empresas y sobre todo, todo esto se haga posible por la confianza, ¿vale? ¿Qué pasa con mis datos? ¿Qué pasa cuando los doy? ¿Con qué permisos va a acceder la gente? ¿Y hasta qué punto los va a usar o no los va a poder usar? ¿Vale? Aquí también hago un inciso, que como ha dicho antes Pepe, ahora vamos a llegar a esa parte, pero Dataspace nace con el objetivo de ser un espacio de datos multisectorial, ¿vale? Sí que los casos de uso que se han presentado hasta ahora son muy verticales, por decirlo así, muy profundos, y el nuestro va más en anchura, ¿vale? Pretendemos ser multisectoriales, ¿vale? Entonces, pues esta es nuestra visión. Dataspace.es aspira a convertirse en un nodo multisectorial de referencia en España y punto de conexión neutral con los espacios de datos europeos, ¿vale? Es una visión, tampoco es que lo vayamos a hacer pasado mañana, pero es una visión, ¿vale? Y queremos ser un poco referente nacional, seguir todas las regulaciones, tanto la ley de datos como la ley de gobierno de datos, como la norma UNE y DSA, Gaia, todo lo que hay lo estamos intentando seguir y basarnos en estándares, ¿vale? Para que se favorezca esta interoperabilidad legal, semántica y tecnológica, ¿de acuerdo? Como diagrama de arquitectura, tampoco voy a mostrar aquí lo que es un diagrama de arquitectura de espacio de datos, pero básicamente el elemento central, el espacio consta de 2 o 3 elementos que son comunes, que es el registro de actividad o el clearing house, un registro de identidad, donde se van a repartir las identidades que participan en este espacio de datos, que además estas identidades tienen que estar verificadas y demás, no vale con usuario y contraseña, y un marketplace, que es lo que nos ocupa a nosotros principalmente, ¿de acuerdo? No he comentado, pero nuestra empresa Grey Hat recibió una ayuda ese día
en el programa de productos y servicios y nuestro proyecto fue montar un marketplace para un espacio de datos, ¿vale? ¿Cómo llegamos a dataspace.es? Porque, bueno, para montar el marketplace necesitábamos un espacio de datos, que todavía no había ninguno montado. También coincido con mi compañero anterior, que era, bueno, nos dieron la ayuda mucho antes de que hubiera un ecosistema como para montarlo. Entonces nos tuvimos que montar un espacio de datos y todos los elementos de ese espacio de datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente incluso necesitamos los participantes, porque un marketplace necesita un comprador y un vendedor, ¿vale? Y se tienen que crear los casos de uso y demás. Entonces, en esto estamos, aparte de toda la parte técnica de montar todo el stack tecnológico, ¿vale? Aquí, bueno, en este diagrama, un concepto claro que tenemos que tener en cuenta es que el marketplace, esto lo explico en la siguiente, pero aquí se ve gráficamente, actúa como poner de acuerdo a dos partes, ¿vale? Se encarga de compartir catálogos de datos para que no cada participante tenga que mostrar el suyo y de ponerlo de acuerdo mediante un contrato, ¿vale? Pero el intercambio de datos se hace entre los dos participantes, el marketplace o dataspace.es o el que actúe como marketplace no coge los datos y se los va vendiendo a la gente, ¿vale? Habilita la compartición entre dos participantes, ¿vale? Entonces, bueno, lo que comentaba aquí es que, bueno, que se separa la funcionalidad de descubrimiento y contrato con la de posesión y movimiento de datos, ¿vale? Que eso sí, para que se cumpla el principio de soberanía, lo van a hacer cada uno de los participantes y el marketplace o el propio espacio de datos lo único que hace es un poco controlar el entorno y el marketplace habilitar el descubrimiento y la contratación y el negocio o la compartición y que realmente los espacios de datos y que cada uno comparte y venda datos, pues haga esto sostenible, porque al final no olvidemos que un propio conector cuesta dinero y todo cuesta mucho dinero. Entonces hay que sacarle por una contrapartida económica, ¿vale? A lo mejor en entornos de universidad o en entornos de investigación esto está más subvencionado, pero si queremos que entren empresas, como las muchas que se quieren que entren, al final esto tiene que tener una rentabilidad económica. ¿De acuerdo? Muy bien. Uno de los componentes fundamentales que he mostrado es el conector, ¿vale? Nosotros en Dataspace nos vamos a centrar 100% en el Firewire Dataspace Connector, ¿de acuerdo? Sabemos que hay otros, pero bueno, nosotros tenemos bastante experiencia en Firewire y personalmente pienso que está muy por delante de sus competidores. Entonces, bueno, de momento nos vamos a centrar en este, que habilita la soberanía de los participantes, habilita centro de aplicaciones. O sea, todo lo que le montemos a cada uno de los participantes va a estar dentro del ecosistema del conector, ¿vale? Tanto si es un formulario de registro, lo que sea. Pero nosotros ya te digo que desde Dataspace y desde el Marketplace solo queremos poner de acuerdo a participantes, no queremos meternos mucho más. Y si ese participante necesita pues, una aplicación de Data Lake o necesita lo que sea, se le montará en su entorno de conector, ¿vale? Y para eso, pues Firewire, la Fundación Firewire con todo el software que tiene y todos los elementos, pues, y el conector tiene bastante bien desarrollado ese ecosistema, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, en esta slide vamos a hablar de Dataspace como marketplace, ¿vale? Y es lo que he comentado un poco antes. Bueno, pues va a habilitar básicamente, aquí tampoco me voy a enrollar mucho, pero la parte de descubrimiento, contratación, el flujo de datos, cómo se va a hacer y tiene que implementar la confianza, los mecanismos de confianza necesarios y la operación, pues las métricas, la facturación, cómo se va a hacer toda esta parte, ¿vale? También un punto que me gustaría destacar es que nosotros vemos, o desde Dataspace vemos, que el valor está en los servicios de datos, no en los datos, propiamente dicho, que esto es algo que también creo que se ha discutido. O sea, no se venden datasets. O sea, el objetivo nuestro, o yo creo que, no lo sé, los demás espacios de datos lo que piensan, pero no sería vender paquetes de datos, sino suscripciones a datos, porque los datos están vivos. Los datos evolucionan y más que vender paquetes de datos sería como algo como datos como servicio. Pues conexiones API, puntuación de esas APIs, oye, cómo de buena es esta API, cómo de completo están estos datos y el hecho de no entregar datos, sino entregar suscripciones a datos, ¿vale? Porque quien quiere almacenar en sus instalaciones tera o mega o lo que sea en datos, ¿vale? Esto facilita mucho este negocio y esta implementación de los casos de uso y nosotros estamos focalizados justo ahí. Y de hecho el conector de Firewire pues, también lo habilita, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí me sale un poco ya la vena de seguridad. Un componente fundamental que no se suele hablar mucho es que el marketplace realmente y los espacios de datos, una de las cosas que venden fundamentalmente
es capacidad de acceso, ¿vale? La gestión de la identidad y la gestión del acceso es un punto central en estos proyectos y como no se gestione bien, pues esto va a ser complejo. Los espacios de datos y sobre todo el conector de Fireware, una cosa que a mí particularmente me gusta mucho cómo implementa el tema de la identidad, ¿vale? Eso de ser una persona, porque pongo un usuario y una clave, o sea, no sabemos quién hay detrás de esa persona. En Fireware se está utilizando la legislación eIDAS 2.0, ¿vale? Los credenciales verificables y, bueno, el wallet, lo estamos implementando igualmente, el EUD Wallet, y una forma un poquito más moderna de autenticarse. Eso queremos dar un paso adelante, ya que somos de ciberseguridad, y esto será así, ¿vale? Donde cada uno, pues, bueno, pueda demostrar quién realmente es, ¿vale? Vale. También comentar, como hemos dicho, creo que se ha comentado también en muchas de las charlas, la seguridad tiene que ser el motor de la seguridad siempre suele ser el motor de la confianza, ¿vale? Entonces, para nosotros es un tema fundamental. De hecho, cuando nosotros aplicamos la ayuda, una de las cosas que decíamos de, bueno, somos una empresa de seguridad, creo que podemos tener un buen rol aquí para desarrollar la confianza y que la gente pues, pueda dar sus datos o pueda dejar o abrir la puerta de sus empresas para que otras cojan datos. Entonces, bueno, pues vemos que la confianza es un factor importante. Nosotros algo que ya hemos hecho en este tiempo de desarrollo de proyectos, aparte de desarrollar conectores y hacer una serie de cosas, ya hemos certificado nuestra plataforma en el Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto, que no es un requisito, pero debería estarlo, ¿vale? Lo cual no es fácil, y también en NIST-2, ¿vale? No sé si conocéis la directiva, pero una directiva europea que es compleja. De hecho, nosotros creo que podemos ser de las primeras empresas que hemos hecho esto, porque ninguna certificadora lo certificaba y conseguimos una que es internacional además que lo hace. Y nos certificamos hace una semana, terminamos esta segunda. Entonces ya tenemos toda la plataforma certificada y segura, ¿vale? O sea, queremos dar ese grado de confianza y si las administraciones públicas, por ejemplo, con la ayuda esta del kit digital, no, kit consult, no, ¿cómo se llama? Kit de espacio de datos, pues tienen que dar datos a alguien, pues con nosotros ya saben que cumple la ley en materia de protección de datos y de seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es algo que nos hemos centrado y que nos ha costado bastante esfuerzo, pero bueno, el objetivo, como dice aquí, es reducir el coste de confianza que tienen las entidades y los participantes para entrar en el espacio de datos, ¿vale? Porque que venga alguien y te pida acceso a tus datos, pues bueno, pues tiene su cosa. Hay otra cosa que queremos, que es bajar radicalmente la barrera de entrada. O sea, vamos a intentar que sea todo lo más plug and play que pueda ser para que gente que ya tenga desarrolladas aplicaciones que traten datos, de alguna manera se le pueda poner la capa de acceso por delante y que sea fácilmente integrable, ¿vale? Plug and play, como pone aquí, ¿vale? Vale. Bueno, tenemos otra de las cosas que también nos ha llevado tiempo a desarrollar algunos casos de uso iniciales, ¿vale? Porque sin casos de uso no teníamos espacio de datos, fundamentalmente. Entonces necesitamos participantes. Bueno, pues estamos trabajando con una fundación cultural que se llama Ardecor y ellos tienen acceso a un catálogo muy grande de canciones de flamenco y de temas culturales relacionados con el flamenco y estamos haciendo un proyecto que eso se pueda acceder, ¿vale? Con Greyhat, que es nuestra empresa, nosotros estamos haciendo nuestro propio conejillo de indias para un feed de eventos de amenaza relacionados con inteligencia de amenaza y, bueno, con CityData, porque empezamos con ello de principio. Y aparte también estamos con una empresa que se llama Campo Green, de aquí de Córdoba, que estamos implementando un caso de uso con ellas también, ¿de acuerdo? Son pruebas de concepto, más que un caso de uso como los que estáis presentando aquí, que seguramente serán mucho más profundos. Pero nosotros necesitamos participantes para poner en práctica o en valor lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Pero sí que, y no sé si lo he puesto aquí, sí está aquí, que estamos basando el desarrollo funcional sobre estos casos de uso. Por ejemplo, un ejemplo tonto, canciones, imaginaros, canciones, cómo controlas el acceso a esas canciones, cómo controlas que alguien o esa canción está filmada, porque el tema de la música tiene muchísimos derechos, ¿vale? Diferentes. No son lo mismo los derechos de autor que los derechos de mecánicos, que los derechos de reproducción. Entonces, bueno, pues por ejemplo, poner una marca de agua a un audio, pues es una cosa que hay que hacer, si quieres más o menos controlar eso. Pues esta funcionalidad la vamos desarrollando en base a estos casos de uso, ¿de acuerdo? Bueno, ya termino, estamos en el aire, datacorp.es. Si ya pueden pedir información entidades o personas que pudieran estar interesadas en unirse o en hablar, por lo menos. Tenemos ya nuestra página puesta y poco más. Si os queréis unir, ahí he puesto un QR, por si a alguien le cuesta escribir dataspace.es y pone vuestros datos y ya está. Nos podemos poner en contacto, ¿de acuerdo? Gracias.